Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema vivir como Él murió. Vivir como Él murió. Y quiero empezar leyendo este pasaje que Pablo en Primera de Corintios habla de la muerte de Jesús, más que de la muerte de Jesús, de la noche en que Jesús establece la Santa Cena. Dice, cuando llegó la noche en que Jesús sería entregado, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomando también la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hacer esto en memoria de mí. Así pues, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y el día de hoy quiero empezar enfocándome en la última parte de este pasaje, de este versículo, ¿sí? Que dice, ¿verdad? Que cada vez que coman este pan y beban esta copa, esa es la primera parte del final de este pasaje. Dice Pablo, cada vez que ustedes comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero vamos a ver esta primera parte. Cada vez que coman este pan y beban esta copa. Tú y yo, ¿verdad? Como cristianos, participamos de la Santa Cena de tiempo en tiempo. Pero cuando Pablo dice que cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, no está hablando solo del acto mecánico o físico de comer y beber. Es decir, no solo porque pongamos pan o vino en nuestra boca, anunciamos la muerte de Cristo. Si lo leemos de una manera muy literal, ¿verdad? Pareciera que simplemente por poner pan en nuestra boca y vino en nuestra boca, ya estamos anunciando la muerte de Cristo. Pero no es así. Para que la segunda parte de este pasaje se cumpla, de esta parte final del pasaje se cumpla, necesitamos comer la Santa Cena de cierta manera. No se trata solo del acto físico de comer el pan. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, no es simplemente, ¿verdad?, lo que vamos a hacer físicamente el día de hoy, de comer el pan y beber el vino. Se trata de comerla de cierta manera. Fíjate lo que dijo Pablo acerca de no comerla bien. Dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y vamos analizando estas palabras, ¿verdad? Porque son muy fuertes. Tú y yo nos reunimos y participamos de la Santa Cena y entendemos que participar de la Santa Cena es algo bueno. Es algo que nos va a hacer bien a nosotros. Pero luego tenemos este pasaje de Pablo, esas palabras de Pablo, ¿verdad? Que son una llamada de atención. Y dice, hey, si alguno de ustedes, ¿sí?, come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, ¿sí?, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Sí? Son palabras fuertes y nos está dando a entender algo, ¿verdad? Nos está dando a entender que tú y yo podemos participar correctamente de la Santa Cena o podemos participar mal. Puede beneficiarnos si lo hacemos con la actitud correcta, con el corazón correcto, pero también puede traer juicio a nosotros si no lo hacemos con el corazón correcto. ¿Sí? Comer la Santa Cena no anuncia nada si no lo hacemos con el corazón correcto.
El propósito, ¿verdad? Y ese es el tesoro de la Santa Cena. El propósito es que cada vez que tú y yo participemos de la Santa Cena, anunciemos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero si no lo hacemos bien, si no participamos con la actitud correcta de la Santa Cena, no lo vamos a anunciar, no vamos a anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga, si no lo hacemos con el corazón correcto, con la actitud correcta. Y Pablo mismo nos dijo ya cuál es la actitud correcta, cuál debe de ser la posición de nuestro corazón correcta. Y dijo que es honrando el cuerpo de Cristo. La manera en que tú y yo nos garantizamos que comemos la Santa Cena correctamente es cuando honramos el cuerpo de Cristo. Obviamente la explicación o la pregunta es, Roberto, ¿y cómo sé si estoy honrando el cuerpo de Cristo? ¿O qué significa honrar el cuerpo de Cristo? Y vamos a empezar con lo que significa honrar. Honrar significa o es reconocer el valor, la dignidad y la importancia de alguien o algo y demostrarlo con palabras, actitudes y acciones. ¿Sí? Entonces, honrar a alguien, cuando tú honras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, es que tú reconoces el valor, la dignidad, la importancia de esa persona. Pero el valorar a alguien no solamente es algo interno, ¿verdad? Que nadie ve. No. El valorar a alguien es algo que lo demostramos con nuestras palabras, con la manera en que les hablamos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Eso significa honrar. Entonces, Pablo está diciendo, la manera en que tú participas bien de la Santa Cena, para que te beneficie, para que traiga todo lo que Dios quiere que traiga a tu vida y para que anuncie la muerte de Cristo hasta que Él venga, es que lo tienes que hacer honrando el cuerpo de Cristo, reconociendo el valor del cuerpo de Cristo, la dignidad, la importancia del cuerpo de Cristo. Pero no solamente es una actitud interna. Otra vez, tenemos que hacerlo a través de nuestras palabras, actitudes y acciones. Entonces, honrando el cuerpo de Cristo. Pero luego la pregunta es, oye Roberto, ¿y qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo entiendo que estoy honrando el cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo a lo largo del Nuevo Testamento tiene dos formas en lo que lo podemos ver. El cuerpo de Cristo es lo siguiente. Número uno es literalmente el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo entregado por nosotros, el cuerpo de Jesús. Tú y yo podemos tener esta imagen, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo en la cruz. Tal vez en tu casa tú tienes un cuadro de la crucifixión o tienes un crucifijo en tu casa, ¿verdad? Donde puedes ver y tienes esta imagen donde recordamos, donde hacemos memoria del cuerpo de Cristo que fue quebrantado, que fue entregado por nosotros. Y una de las formas en que honramos el cuerpo de Cristo es adorando a Dios, es venerando, es reconociendo, respetando, ¿sí?, el cuerpo de Cristo. Y significa que cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, lo hacemos con respeto, lo hacemos con reverencia, entendemos que estamos haciendo algo santo. Sí, no tomamos el pan y el vino como si fuera cualquier cosa, ¿sí? Y de hecho, creo que eso es algo que en la gran mayoría de nosotros se nos da. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, en el momento que tomamos el pan, que tomamos el vino, la gran mayoría de nosotros entendemos, estamos participando de algo sagrado, estamos participando de algo santo. No, tal vez no lo podemos explicar totalmente, ¿verdad? Pero dentro de nosotros hay esta sensación, este reconocimiento de que estamos participando de algo santo. Eso es honrar el cuerpo de Cristo, participar de la Santa Cena con reverencia, haciendo memoria de que el cuerpo de Cristo literalmente fue quebrantado, fue destruido, fue partido por todos nosotros. Recordar o honrar el cuerpo de Cristo es entender el precio que se pagó en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero luego
El cuerpo de Cristo también es la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Son los demás, son las personas que nos rodean, son las personas con las que tenemos relaciones personales y que son parte de nuestra iglesia, de nuestro cuerpo local. Entonces, tú y yo participamos bien de la Santa Cena, de tal manera que anunciamos la muerte de Cristo cuando lo hacemos honrando su cuerpo. Número uno, cuando lo hacemos con reverencia, con respeto. Cuando tú tomes el pan el día de hoy, cuando tomes el vino, que dentro de ti, ¿verdad?, tengas reverencia, tengas respeto, estés honrando este acto que estás haciendo de comer el pan. Pero también lo hacemos cuando honramos a la iglesia, cuando honramos a los demás, cuando valoramos a los demás. Cuando puedes ver dentro de tu corazón y te das cuenta, ¿sí?, que dentro de ti, ¿verdad?, no tienes menosprecio para con las personas que están a tu lado o que te rodean o que van a participar junto contigo de la Santa Cena. Pablo dice que no debemos de participar de la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, en otra versión, en la Reina Valera. ¿Qué significa? Sin reconocer el cuerpo de Cristo. Comer bien la Santa Cena significa que el día de hoy, mientras yo como en la Santa Cena, yo puedo voltear a las personas que están a mi lado y yo debo reconocer que ellos son el cuerpo de Cristo. No solamente, ¿verdad?, es una persona, claro, es una persona, pero es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y eso es algo increíble y tal vez nos falta mucho por entender todo lo que eso significa, pero debemos de empezar por hacer ese ejercicio, ¿verdad? Cuando participamos de la Santa Cena y reconocer, tú eres parte del cuerpo de Cristo, juntos somos el cuerpo de Cristo. Y eso significa muchas cosas. Significa reconocer que esa persona es una persona amada por Jesús, es la persona por la que Jesús dio su vida, es una persona que tiene valor, es una persona que tiene dignidad, es una persona que merece tu respeto, es una persona que merece tu amor, es una persona que merece que desees lo mejor para él o para ella. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Y la pregunta de que si estás honrando el cuerpo de Cristo es muy personal. ¿Sí? Yo no puedo responder por ti. Es muy personal y requiere una profunda honestidad. Yo espero, ¿verdad?, que todos participemos de la Santa Cena el día de hoy. Pero la indicación es, hazlo honrando el cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes que preguntarte el día de hoy a ti mismo, ok, voy a participar de la Santa Cena. Estoy honrando el cuerpo de Cristo. Número uno, estoy respetando, estoy teniendo reverencia. Entiendo que esto que estamos haciendo es algo santo, es algo importante, es algo que merece toda mi atención, es algo que merece que tenga toda mi reverencia. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, estoy reconociendo que los demás son parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O hay en mi corazón menosprecio para con algunas personas. Volteo a ver a alguien y pienso, no, tú no te mereces estar aquí o tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Hay eso en mi corazón, porque si hay eso en mi corazón, no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo, no estoy reconociendo el cuerpo de Cristo. Así que responder a esa pregunta es muy personal y requiere una honestidad profunda. Pero es la única forma en la que tú y yo podemos comer correctamente la Santa Cena. Fíjate lo que dijo Pablo acerca de eso. Él dijo, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Yo no puedo decidir por ti. Tú tienes que decidir por ti. Tú tienes que responder a la pregunta si tú estás honrando el cuerpo de Cristo. En el pasado, cuando se hablaba de tomar la Santa Cena, se nos invitaba a reflexionar y la pregunta o la reflexión era que tú analizaras si había pecado en tu corazón.
O si esta semana habías pecado, ¿verdad? O sea, antes de tomar la cena, piensa en esta semana y piensa si has pecado, si hay algún pecado que tienes que confesar. Y obviamente eso es válido, es bueno que lo hagamos, ¿verdad? Pero realmente en el contexto en que está escrito el pasaje, la reflexión que Pablo nos invita a hacer es a reconocer si estamos honrando o no el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es si tú puedes aceptar y reconocer que todos nosotros, que todas las personas que estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo, que pertenecemos a Cristo. Que Cristo nos ama por igual, que Él quiere hacer su voluntad en cada uno de nosotros, que somos aceptados y amados por Dios de la misma manera. ¿Sí? Y que tú no solamente lo reconoces de una manera superficial, sino que te alegra el saber que todas las personas que estamos aquí estamos incluidos en el cuerpo de Cristo. Aún esa persona que tal vez dices, no piensa igual que yo, tal vez no comparto tantas cosas, ¿verdad? Tal vez no creemos exactamente igual. Pero aquí estamos ambos buscando a Dios, ambos buscando a Cristo, tratando de hacer nuestra mejor parte, nuestra mejor forma de honrar a Jesús. Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Tienes la habilidad de reconocer que todos son parte del cuerpo de Cristo, que esas personas que confiesan el nombre de Jesús son parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Y es solo cuando honramos el cuerpo de Cristo que la segunda parte del pasaje se cumple. ¿Sí? Es cuando honramos el cuerpo de Cristo que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere que suceda cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, que anunciemos la muerte de Cristo hasta que Él venga, pero solamente va a suceder cuando honremos su cuerpo. Es la única forma en lo que va a suceder. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay esta condición. Porque solo honrando el cuerpo de Cristo, apuntamos, reflejamos o mostramos la manera en que Cristo murió. Si tú y yo no podemos amar a nuestro prójimo, si tú y yo no podemos ver la dignidad de nuestro prójimo, si tú y yo no podemos extenderle a nuestro prójimo toda la gracia que nosotros hemos recibido de parte de Cristo, ¿sí? Si no lo podemos hacer, no estamos anunciando la muerte de Cristo. No estamos reflejando, no estamos mostrando la manera en que Cristo murió. Esa es la respuesta, ¿sí? Y la manera en que Cristo murió es digna de ser anunciada. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Cada vez que ustedes participan de la Santa Cena, pero lo hacen discerniendo el cuerpo de Cristo, respetándose, amándose, anhelando lo mejor para los demás, no juzgándose, no criticándose, no con división en sus corazones, no con resentimiento, no con odio, sino con amor los unos por otros, realmente deseando lo mejor para la otra persona. Cuando lo haces así, anuncias la muerte de Cristo. Anuncias la manera en que Cristo murió. Y la manera en que Cristo murió es digna de ser anunciada. El día que Cristo murió, ¿verdad? Estaban estos soldados que lo crucificaron, ellos mismos lo crucificaron. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, lo colgaron de una cruz. Pero uno de ellos, un jefe de los soldados, un centurión, dijo lo siguiente. El centurión, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y tú puedes imaginarte esa escena en medio del dolor, de la desesperación, del sufrimiento de Jesús, de las burlas, de los gritos, de todo lo que estaba sucediendo alrededor de la cruz. Después de horas de estar observando todo lo que está sucediendo, este soldado llega a una conclusión y él dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y la razón por la que él llega a esa conclusión es porque él vio morir a Jesús.
Entonces, la forma en que Jesús murió le reveló a este hombre que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y tú y yo sabemos la historia de la crucifixión. Tú y yo sabemos de qué manera murió Jesús. Jesús murió amando. Tú tienes que entender esto. Jesús era totalmente inocente. Si alguien tenía derecho a, a estar enojado, a estar en contra de los que lo están crucificando, si alguien tenía no solamente estaba la justificación, sino tenía el poder para poder en ese momento castigar a los que lo estaban matando, era Jesús. Si alguien, ¿verdad? Si tú y yo vemos la historia de Jesús y vemos la historia de este hombre inocente que es llevado a la cruz, la gran mayoría de nosotros, si Jesús hubiera reaccionado, si Jesús hubiera hecho eso, ¿verdad? Como él mismo lo dijo, ¿verdad? Él tenía la autoridad de pedirle al Padre que mandara legiones de ángeles para liberarlo de la cruz. Si él hubiera hecho eso, la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, estaba bien, ¿sí? Pero Jesús murió amando. Él sabía que para salvar a la humanidad él tenía que morir en la cruz. Jesús murió perdonando. Imagínate, a veces tú y yo, alguien nos ofende, alguien nos lastima y pasamos meses, años, a veces décadas sin poder perdonar, ¿verdad? Y eso nos trae muchas consecuencias a nuestras emociones, físicamente, ¿verdad? Porque no perdonamos, porque no soltamos. Pero el ejemplo de Jesús es que una de sus primeras palabras cuando lo cuelgan de la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús murió amando, Jesús murió perdonando. Pero también Jesús murió pensando en los demás. Si tú has estado en una situación donde sientes que tu vida corre peligro, tal vez en una emergencia médica, tal vez en un accidente, en algún momento que tú sentiste que tu vida corría peligro, tú sabes que en esos momentos, por nuestro, ¿cómo se dice? Por nuestro instinto de sobrevivencia, estamos enfocados en nosotros. Es muy difícil pensar en alguien más. Es muy difícil pensar en la otra persona porque lo que estás tratando tú es de sobrevivir. Pero en ese momento Jesús en la cruz, cuando están clavando sus manos, cuando están clavando sus pies, ¿sí? Él es capaz de pensar en los demás. Él es capaz de pensar en el criminal que está a su lado. Él es capaz de pensar en su mamá que se va a quedar sin su hijo. Es capaz de pensar en los demás. Pero también Jesús murió creyendo en la resurrección. Jesús murió sabiendo, ¿verdad?, que esa cruz y esa muerte no era el final de la historia. Que él resucitaría, que Él volvería a vivir, que Él se levantaría de entre los muertos. Es por esta razón, es por todo lo que te estoy diciendo, que este centurión que fue testigo de todo eso a lo largo de todo el día, que él llega a la conclusión y él dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por la manera en que murió. Pero la Santa Cena, cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, comemos la Santa Cena, que estamos recordando la muerte de Cristo, estamos haciendo memoria de ese espacio, de ese momento cuando Cristo muere en la cruz. Y la Santa Cena no solamente nos recuerda cómo Cristo murió, pero también nos invita a morir a nosotros a ciertas cosas. Te invita a ti a morir a ciertas cosas. Porque para poder honrar el cuerpo de Cristo, para poder ver en los demás el cuerpo de Cristo, o para poder ver a los demás como el cuerpo de Cristo, tú y yo necesitamos morir al orgullo, a nuestra tendencia e inclinación de querer juzgar a los demás. Tenemos que morir al egoísmo, al resentimiento,
a la indiferencia, a tantas cosas, ¿verdad? Que desvían nuestro corazón, que no nos permiten honrar el cuerpo de Cristo. Así que tú y yo anunciamos la muerte de Cristo cuando honramos a los demás. Eso es, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Que si tú y yo venimos el día de hoy y participamos de la Santa Cena y nos vemos religiosos y nos vemos como si tuviéramos una actitud de reverencia porque tomo el pan con mucho cuidado y tomo el vino con mucho cuidado, ¿verdad? Y ante todos los demás me veo piadoso porque estoy participando de la Santa Cena. Pero dentro de mi corazón tengo menosprecio para una persona que está aquí. Pero dentro de mi corazón tengo resentimiento, dentro de mi corazón estoy juzgando a otro, dentro de mi corazón estoy criticando a otro. ¿Sí? No estoy comiendo la Santa Cena bien, lo estoy haciendo exteriormente bien, pero no lo estoy haciendo bien interiormente. Necesitamos honrar a los demás. Y aquí es algo muy importante que quiero decirte. Necesitamos honrar a los demás que son personas reales, imperfectas, comunes como cada uno de nosotros. A veces tú y yo tal vez creemos que la razón por qué somos parte del cuerpo de Cristo es porque algo hicimos muy bien nosotros. Porque algo logré yo y por eso soy parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estoy haciendo algo, yo me lo gané para ser cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Y no, ser parte del cuerpo de Cristo, como todo lo que tiene que ver con Dios, es un regalo de Dios. Es por gracia. Es un regalo de Él. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo por el amor de Cristo, por la gracia de Cristo. Si se tratara de nuestro nivel de perfección, si se tratara de nuestro nivel de santidad, si se tratara de lo que tú y yo hacemos bien, a lo mejor muchos de nosotros, ¿verdad?, nos descalificaríamos rápidamente. Pero ese no es el estándar para ser parte del cuerpo de Cristo. Es nuestra unión con Cristo. ¿Verdad? Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que si estás viviendo mal o estás cometiendo errores, todo está bien. No, no, no. No estoy diciendo eso. El cristianismo es una fe que nos llama a vivir cada día mejor, que nos llama a vivir cada día honrando a Jesús, viviendo como Jesús. Pero el honrar el cuerpo de Cristo es abrazar, es reconocer que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, aun cuando somos imperfectos. Somos personas reales, que nos equivocamos, que pecamos, que no siempre hacemos lo que queremos, que no siempre vivimos como queremos vivir. Gracias a Dios por lo que hemos avanzado. Gracias a Dios que no somos lo que éramos antes. Gracias a Dios que no estamos viviendo como vivíamos antes. Pero ¿quién de nosotros puede decir que ya alcanzó todo? ¿Quién de nosotros puede decir yo ya llegué a la meta, yo ya llegué a lo máximo de la vida espiritual? Ninguno. Tenemos mucho por crecer, por avanzar todavía. Pero es en esta condición, en la condición de nuestra imperfección, que debemos reconocer que somos el cuerpo de Cristo. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente, dijo, aquel que ama sus sueños de comunidad más que la comunidad misma, destruye la comunidad. Otra vez. Aquel que ama sus sueños de comunidad más que la comunidad misma, destruye la comunidad. Y este es un peligro para todos nosotros. La gran mayoría de nosotros podemos tener sueños de la comunidad. En otras palabras, la mayoría de nosotros podemos tener ideas de cómo debería de ser la iglesia, ¿verdad? Este ideal de la iglesia. ¿Cómo debería de ser cada cristiano? ¿Cómo debería comportarse? ¿Cómo debería de pensar? ¿Qué debería de hacer? Ese es el ideal de la persona cristiana, de la persona que es parte del cuerpo de Cristo, de la persona que es parte de la comunidad. ¿Sí? Pero las palabras de Bonhoeffer son interesantes. ¿Sí? Aquel que ama sus sueños de comunidad más que a la comunidad misma, destruye la comunidad. Y ese es un riesgo y una tentación para mí también como pastor.
¿verdad? Porque a lo mejor en mi ideal de comunidad, yo quisiera que ustedes fueran de cierta manera, que ustedes vivieran de cierta manera, que ustedes se comportaran de cierta manera. Pero si yo amo ese ideal de la comunidad y no amo la verdadera comunidad, la voy a destruir. Tú y yo somos llamados a amar a personas reales como tú y como yo, con imperfecciones, con debilidades, que no siempre hacemos exactamente lo que queremos hacer, que nos equivocamos. Y digo esto, ¿verdad? No como una licencia para vivir como querramos, no, entendiendo que esa es la realidad de nuestra vida. Entendiendo que sí, la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Estamos en este deseo y en este anhelo de honrar a Jesús, de vivir mejor cada vez, pero al mismo tiempo reconociendo que no siempre lo hacemos de la mejor manera. En otras palabras, honrar a la iglesia es amar a personas reales, no ideales. Otra vez, amar a la iglesia, amar tu comunidad significa amar a personas reales, no ideales. A veces tú y yo tenemos como esta idea, ¿verdad? Somos parte de una iglesia como epicentro, pero aún dentro de la iglesia discriminamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás más cerca del ideal que yo tengo del cristiano. Tú estás más cerca del ideal que yo tengo de la persona que es parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo somos llamados a amar a personas reales, no ideales, no perfectas. ¿Sí? Para empezar, porque ni es real ni existen, ¿verdad? Cuando amas a los demás, estás anunciando la muerte del Señor. ¿Cómo murió Jesús? Amando. Si tú y yo vamos a anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga, tú y yo lo hacemos cuando amamos a los demás. De esa manera anunciamos la muerte del Señor, especialmente cuando es difícil amar a alguien. ¿Sabes qué? Vamos siendo honestos, ¿verdad? Hay personas que son muy fáciles de amar, son amables, ¿verdad? Son fáciles de amar. La conoces, te cae bien a la primera y de repente son de esas personas que dices, no sé, como si la hubiera conocido desde hace tanto tiempo, nos llevamos tan bien y eso sucede dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia conoces a personas así. Pero luego también dentro de la iglesia hay estas personas que se nos hace difícil amar. Somos reales, sí, de eso estoy hablando, ahora somos personas reales. Y hay esta persona, ¿verdad? Te hace difícil. Pero cuando tú entiendes que todos somos parte del cuerpo de Cristo y esa persona que se te hace difícil amar, tú te esfuerzas por hacerlo, tú la amas genuinamente, de esa manera anuncias la muerte de Cristo. ¿Tú crees, verdad? Dios nos ama, Jesús nos ama, pero ¿tú crees que todos somos fáciles de amar? ¿Aún para Jesús? ¿Sí? No, tal vez no, ¿verdad? Tal vez Jesús es como que te amo porque soy amor, ¿verdad? Pero si fuera así por cómo eres realmente, a lo mejor no sería tan fácil, ¿verdad? Cuando perdonas, estás anunciando la muerte del Señor, la muerte de Jesús. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando. ¿Sí? Entonces, si tú y yo vamos a anunciar la muerte de Cristo, tenemos que perdonar. Y a veces perdonar cosas difíciles, cosas duras, cosas que parecieran que son imperdonables. Pero tenemos el ejemplo de Cristo, que de las mismas personas que lo están crucificando, que están clavando sus manos, que están clavando sus pies, su oración es, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Tú y yo estaríamos mucho mejor, aunque no lo entendamos en su totalidad, aunque pensemos que si perdonamos a alguien estamos permitiendo que esa persona se salga con la suya, ¿verdad? Si tú y yo perdonamos, vamos a estar mejor. Nos va a hacer bien a nosotros. ¿Sí? Cuando decides ver la necesidad del otro antes que la tuya, estás anunciando la muerte del Señor. Cuando crees en la restauración de alguien o en la tuya propia, estás anunciando la muerte del Señor. Tiene que ver con ver a los demás como el cuerpo de Cristo. Eso significa
honrar el cuerpo de Cristo. Imagina por un momento lo que sería posible si más de nosotros viviéramos anunciando la muerte de Cristo con nuestra manera de vivir. Si más de nosotros viviéramos como Él murió. ¿Cómo murió Él? Amando, perdonando, pensando en los demás, creyendo en la resurrección, creyendo en la restauración de la vida de las personas. ¿Cuántas de nuestras relaciones personales, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, cuántas relaciones estarían restauradas? ¿Cuántas heridas de corazones serían sanadas? ¿Cuántas de nuestras familias estarían más unidas? ¿Cuántas ofensas serían perdonadas? ¿Cuántas personas encontrarían su verdadero valor, su verdadera dignidad al recibir un trato de personas que están viviendo como Jesús murió? ¿Cómo cambiarían las cosas?